El profesor Guillermo Vázquez Franco ya desde sus inicios ha puesto una mirada crítica, no sé si innovadora, pero crítica a lo que es la historia oficial del Uruguay. Ha escrito mucho, ha investigado mucho, todo lo que dice está fundamentado con documentos, pero también hay una interpretación de esos documentos. Y su último libro es Traición a la Patria, editado por Ediciones del Mendrú. Allí Marcelo Marchese y toda la barra le han publicado este libro que habla mucho de los uruguayos o de los orientales y los uruguayos. Es una distinción que el profesor Vázquez Franco se dedica a hacer permanentemente en el libro. Habla mucho de nuestra independencia, de la identidad, todos asuntos que vamos a estar compartiendo con el profesor a partir de este instante. Un gusto recibirlo. Mucho gusto, gracias de estar acá. ¿Quién ha escrito la historia oficial del Uruguay? ¿Quién la ha escrito? No, ha sido muchos. No sé a partir de cuándo. Siempre se le toma porque, en fin, es un punto de referencia, Bauzá, pero probablemente desde antes de Bauzá y después de Bauzá. El que pauta, el que da, el marco de trabajo es Bartolomé Mitre, ¿verdad? Ese es el patriotismo, la fundamentación del país, a partir de resultados conocidos, justificarlo todo, echando mano de la historia. Bartolomé Mitre llega a decir que la Argentina está prefigurada con la cordillera de los Andes, lo cual es un disparate que recoge Pivel Devoto. A falta de cordillera de los Andes se establece que el país está configurado del río Uruguay. En esta gafe incurre primero Bauzá, ¿verdad? Que el río Uruguay prefigura nuestro país independiente. Es un disparate. Bueno, somos la República Oriental del Uruguay, ¿no? Sí, pero de ahí a que esté prefigurado por el río, eso es una cosa. Claro, pero podría ser oriental del Paraná, que como río es incomparablemente mayor, tiene 7 veces más volumen que el río Uruguay y 3 veces y media su extensión, de manera que de río por río, de ser oriental, y durante el coloniaje oriental del Paraná estuvo por ahí funcionando con oriental del Uruguay sin distinción mayor. Artigas incluso llega a decir, en el Congreso de Abril, vuestras hazañas se comentan desde los muros de nuestra ciudad hasta los márgenes del Paraná, porque era toda una unidad oriental del Paraná, ¿verdad? No se distinguía entre ríos de la parte oriental del Uruguay. En fin, de manera que eso está un poco difuso. ¿Pero hay una historia oficial? Sí. No está decretada. Ah, ya, pero es la que aprendimos, es la que aprendió usted, exacto, la que después aprendí yo, exacto, la que sabe. Usted después. No, está bien. No digo, pero digamos, es la que aprendimos todos, es una historia oficial. Y antes de mí también. Después de mí usted, y antes de mí los que vinieron antes, es la que aprendieron. Se perfila desde los últimos 20 años del siglo XIX. Cuando se dan cuenta que en un momento dado está la Convención Preliminar de Paz, claro, el gran instrumento escamoteado por la historiografía oficial, el gran instrumento ninguneado por la historiografía oficial, del cual se pasa rápidamente, se encabona y seguí de largo. Viví 15 años enfrente a la Plaza 4 de Octubre en San José. Así que cuando yo, en todos los medios en los cuales trabajo y en la radio, celebro el 4 de octubre, me miran con cara rara. Bueno, San José. Vamos a explicar a los televidentes de qué se trata, porque la convención, o sea, Vicente Caputi fue, digamos, el primer historiador. Es Maragato, ¿no? Yo creo que no es nacido en San José, pero bueno, ha sido homenajeado. Está integrado ya. El historiador Vicente Caputi justamente lo que hace es reivindicar el 4 de octubre de 1828 como la verdadera fecha de la independencia del Uruguay. Sí. Yo lo comento. Sí, claro, sí. Le dedica a descartar, ¿verdad? A descartar. Bueno, pero ¿por qué? Vamos a explicar por qué el 25 de agosto es, para los que somos pro 4 de octubre del 28, es tan solo una declaración de deseos. No es la independencia, eso está claro. Sin duda, no es la independencia. No es la independencia de la República Oriental del Uruguay, claro. No, absolutamente no. Es decir, el 26 de agosto, al día siguiente, la República Oriental del Uruguay no estaba constituida, estaba constituida la provincia oriental, declarándose reunificada con las demás del Río de la Plata, a las que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer, tal cual dice la ley.
Lo del 25 de agosto no sé cómo empieza a fabricarse, no sé, en la mente de aquellos hombres no sé cómo empieza a mezclarse la cosa. Cuando se quiere hacer en el año 1879 el monumento en la Florida, hay una carta estupenda de Juan Carlos Gómez diciéndole no mientan. No, el 25 de agosto no tiene nada que ver. Si el 25 de agosto hubiera habido independentistas, hubieran sido unos traidores. Eso se lo dice Juan Carlos Gómez. Yo publico la carta de Juan Carlos Gómez en el libro. Publico algunos documentos totalmente, están publicados todos. Documentos inéditos no publico, pero son prácticamente inéditos. ¿Quién conoce la carta de Unamuno a Zorrilla San Martín? Nadie. No es un documento inédito, no, pero es... Bueno, ¿y quién conoce la carta de Juan Carlos Gómez? Que es terminante, le dice no mientan. Yo no adhiero a esos homenajes porque no corresponden a la realidad histórica. He dedicado mi vida a la verdad y qué sé yo, y no me voy a sumar a eso. Porque realmente no lo es. Entonces Juan Carlos Gómez está ahí, aparece una calle Juan Carlos Gómez, no por esta carta, sino porque como era colorado, el partido lo puso ahí y le metió la calle. Pero seguro que sí. Pero en realidad Juan Carlos Gómez se niega a asistir, cuando es invitado a asistir a los actos en Florida para inaugurar el monumento que está ahí en Florida. Cuando es invitado lo rechaza. Y esa carta está totalmente ocultada, porque es mentira, tranquilamente. Ahora, yo qué sé, cómo se suma, no me lo digas. Todo el establishment estuvo de acuerdo, no sé. Entonces, hagamos el razonamiento al revés. El 25 de agosto de 1825 no es nuestra fecha de independencia, pero por esas cosas es lo que se celebra. ¿Por qué, como usted dice, se ningunea el 4 de octubre de 1828? Bueno, porque a quién le gusta que su país sea independiente, porque el emperador del Brasil lo declaró independiente en portugués. ¿A quién no les gusta? No queda pero bien, pero además pero está ahí, esas sí, se pusieron de acuerdo otros en dejarnos libres. Exacto, en hacer amputar la provincia oriental a la totalidad de la patria, que es la traicionada. La patria argentina es traicionada al amputarle una provincia, ¿verdad? ¿Y qué provincia? No porque sea más o menos que otra, es muy estratégica, porque con la provincia oriental integrada, como estaba hasta el año 28, el río de la Plata era un río interno. Al fabricarle la independencia, al amputar la provincia, fabricándole la independencia, el río de la Plata pasó a ser un río internacional. Por lo tanto, gobernado por normas internacionales, que vienen desde el Estatuto del Danubio para atrás y para adelante, el Mississippi. Hay muchos estudios sobre ríos internacionales. No porque el Mississippi lo sea así. Lo fue en el momento en que todavía de un lado y de otro eran dos estados distintos los que había. Pero no estaba hablando del Mississippi. Hubiera sido el río, se pasó a ser un río internacional, y eso nos debilitó a los argentinos, nos debilitó la pérdida. Nos debilitó desde el punto de vista formal porque teníamos el control de la red fluvial más importante del Río de la Plata, que es el río Uruguay y el río Paraná, que se interna y con el Paraguay llega al norte. Y allí llega Brasil, ¿verdad? De verdad que eso es muy importante. ¿El papel de Inglaterra? Inglaterra se lleva las bofetadas y bien se las merece, ¿verdad? Lord Ponsonby. Sí, Ponsonby, del cual mucho se habla, qué sé yo, se le pondera, se le pone por los cuernos de la luna. Ponsonby era un mafioso, no era un... Maistegui con mucha elegancia dice, no era un diplomático fino, dice Maistegui con gran elegancia, se le era un mafioso, era un perdulario. Un tipo, un chantajista, literalmente un chantajista. Se lo dice, lo chantajea a Dorrego. Es un chantajista. De quien mucho se ha hablado y se habla siempre por saber, un mafioso. Pero Brasil tiene mucho interés en la cosa. Se le escapa la provincia oriental. La provincia oriental no la podía retener. La verdad es que no la podía retener. Llevaba 4 o 5 años controlándola militarmente, y eso mientras los caudillos estaban quietos. Cuando se le da vuelta a Rivera, se le acabó el control a Brasil sobre la provincia oriental. Nunca la tuvo, no la pierde la provincia oriental, porque no puede perder lo que no tenía. Pero sí consigue que no la tenga Argentina.
Su problema es menoscabar a claro. Argentina, que es lo que hizo con la Convención Preliminar de Paz. Y además lo hace en una forma en que humilla, que los argentinos queden resultados humillados. Por Brasil nada menos. Claro, por Brasil. A Inglaterra, a Ponzó le importaba un dedo y humillar a la Argentina, con tal tener más o menos libertad de acción en el puerto le alcanzaba. Pero el resto no, el resto dice la provincia Cisplatina, hoy llamada Cisplatina. Es mentira, no es llamada Cisplatina, era oriental. En fin, todo ya es mentira. El artículo 2 es más humillante todavía, donde nuestro propio gobierno accede, concuerda, dice, en declarar la independencia. Y la historiografía, la literatura montevideana, le cambia el verbo. Y en lugar de concuerda, le pone el verbo reconoce. Es mentira, la Convención Preliminar de Paz no reconoce absolutamente nada. Búsquese el verbo reconocer y no aparece. La Convención ordena, dispone, manda que la provincia oriental sea secesionada, sea segregada, o sea, ¿cómo es el verbo que usa Chucarro? Arrebatada, no, desgarrada. Chucarro dice que la provincia oriental fue desgarrada de las Provincias Unidas. Eso dice Chucarro en 1829. La provincia oriental es desgarrada. Bueno, pero entonces el 4 de octubre del 28, esa convención preliminar de paz, esa ratificación, es más independencia que el 25 de agosto. No, esa es independencia, no el 25 de agosto. No, eso está claro, eso está claro. ¿Y qué pasa entre el 28 y el 30? Porque para muchos, para seguir ninguneando y no aceptar lo del 28, dicen, bueno, en realidad arrancamos con nuestra Constitución el 18 de julio de 1830. Bueno, ese es el resultado de la Convención Preliminar de Paz, que ordena, literalmente ordena, que la provincia se dé una Constitución que será revisada por las altas partes contratantes, es decir, Argentina y Brasil revisarán el texto, el proyecto constitucional, y efectivamente, cuando el proyecto se aprueba en septiembre del 29, sale a Río de Janeiro Nicolás Herrera y sale a Buenos Aires Santiago Vázquez, cada uno de ellos con el proyecto de constitución, a recabar de los respectivos gobiernos la aprobación de ese proyecto. Ese proyecto fue aprobado recién y ahí aparece lo del 4 de octubre que ustedes embroman con el 4 de octubre. Tiene nada que ver el 4 de octubre. Es como si alguien es independiente desde el día que lo inscriben en el registro civil. No, el tipo nace cuando nació. Cuando nació, claro. Después en el registro civil. ¿Cuándo celebraría usted la independencia? Sin duda el 27 de agosto, cuando se celebra la convención. Espere, dividamos. ¿Y desde cuándo este territorio es independiente? Este territorio era colonia española. ¿Desde cuándo no es más colonia española? ¿Alguna vez alguien se planteó desde cuándo este territorio, que hoy es nuestra república, dejó de ser colonia española? ¿Desde cuándo? Usted me mira sorprendido. Desde el 9 de julio de 1816, donde en el Congreso de Tucumán se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se dirá que la provincia oriental no estuvo presente, una de las bellaquerías de Artigas, esas cosas que tenía Artigas. Ahora después van a hablar de Artigas. Pero la provincia oriental no estuvo presente en ese congreso, pero tampoco estuvo Entre Ríos, tampoco estuvo Misiones, tampoco estuvo Santa Fe. Y la provincia oriental, es decir, esas provincias son todas independizadas, aunque no estuvieron presentes el 9 de julio del 16 en Tucumán. El Congreso de Tucumán nos independiza a los argentinos, nos independiza de España. Bueno, segunda vez que acaba de hablar de nosotros los argentinos, sí, en primera persona. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene ningún efecto práctico, absolutamente ninguno. Porque yo no acepto que el emperador del Brasil me quite mi nacionalidad. ¿Y su nacionalidad es argentina? Sin duda. Y la suya también, aunque usted... No, por eso, porque usted me lo dice acá también. Yo sé que me lo dice acá, por eso quiero... de los televidentes, si es que nos están mirando, están mirando, claro, también. Pero es el emperador del Brasil que nos despojó de nuestra nacionalidad. ¿Pero por qué éramos argentinos? ¿Por qué usted dice que somos... Bueno, porque nacimos en la Argentina.
nacimos. Cuando esta señora Cristina Fernández de Kirchner dice que Artigas era argentino, dice correcto. Artigas fue argentino y muere como argentino. Y Artigas muere como argentino. ¿Y él se consideraba como tal? Todavía el gentilicio argentino se usaba parcialmente. Artigas no lo usó nunca. Artigas no lo usó nunca. Pero nunca se consideró, nunca se declaró uruguayo. Bueno, no existía el Uruguay. Usted permanentemente, dependiendo del momento histórico del que habla, aclara en el libro orientales o uruguayos. ¿Cuál es la diferencia entre oriental y uruguayo? Bueno, es muy difícil. No le puedo decir. Mire, cruzando Cuarey, para allá está la calle Rondó, cruzando Cuarey acá. No, eso no hay eso. Pero fíjese usted, qué sé yo, póngale usted gentilicios oriental o uruguayo a estos sustantivos. Poncho, sobre todo, caballo, bicicleta. ¿Qué son esos? ¿Qué es el poncho? ¿El poncho es oriental o es uruguayo? Es oriental. ¿Qué es el sobre todo? El sobre todo es uruguayo. ¿Qué es la bicicleta? Es uruguaya. ¿Qué es el caballo? Es oriental. ¿Qué es el fútbol? Es uruguayo. ¿Qué somos? Campeones Uruguay. Uruguay campeón de América del mundo. No son orientales campeones de América. A Borges le gustaba siempre hablar de los orientales. ¿A quién? A Borges. Claro, porque era oriental también. Claro, a mí también. Yo incluso cuando a mí me preguntan la nacionalidad, oriental. Yo nunca digo uruguayo. Mi nacionalidad es oriental. Y acepto. Y después a veces me preguntan, ¿y cuándo juega Uruguay contra Argentina? ¿Por qué hincha? Bueno, hincho por mi provincia. Y naturalmente contra todas las demás. El Campeonato Mundial del 30. El Campeonato Mundial del 30, si usted lo mira de cerca, es un campeonato que se jugó, la final se entiende, sí. El resto del campeonato hubo otros países. La final se juega entre Buenos Aires y Montevideo. Claro. Y Buenos Aires se arrogó, como en la Convención Preliminar de Paz, se arrogó la representación de todas las provincias. Y Montevideo luchó, digamos así, y le ganó a todas las provincias. De hecho, el fútbol uruguayo que llamamos tal es un fútbol montevideano. Montevideano, recién ahora apareció. Para hacerlo uruguayo. Apareció Tacuarembó, yo qué sé, Cerro Largo, pero es uruguayo. Sin embargo, profesor. Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí. Eso está claro que no lo es, clarísimo que no lo es. Pero no, le decía que pese a todo esto que usted está diciendo de la Argentina, hay permanentemente se hace mención a la porteñofobia. Eso sí. Usted dice, por ejemplo, que a través de la porteñofobia fue posible desargentinizar a la provincia oriental, sentimiento muy negativo porque es reducidor. En este sentido, a partir de las últimas 2 décadas del siglo XIX, una literatura siempre agresiva se concentró en desprestigiar en forma más o menos velada todo lo que podría tener un sesgo porteño, alimentando, por el contrario, el ego de los uruguayos. Habría que analizar por parte de los expertos si detrás de esta conducta no se encuentra también un complejo colectivo de inferioridad. Usted acá está afirmando, en ese capítulo lo desarrolla bastante, que hubo una campaña por desprestigiar a Buenos Aires y a los porteños. Hubo y eso justifica el odio que hoy tenemos a los porteños. Exacto, sí, esa es la explicación que yo le doy. Sí, pero ahora, no sé, prende la radio, va a escuchar, porque los porteños, porque Buenos Aires, sí. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? Porque no tenemos más remedio de qué nos agarramos para ser independientes. Tenemos que rechazar a los porteños. ¿Por qué ignoramos el 25 de mayo, que es una fecha nacional pura? Porque se nos va a confundir con los porteños. La calle 25 de Mayo que tenemos nosotros fue la calle más importante de Montevideo en la época en que Lamas hace la nomenclatura, ya por 1840 y pico. Lamas se merece muchas reservas por muchos motivos, pero era un tipo inteligente y un tipo informado, sabía de qué hablaba. Cuando le pone 25 de mayo a la calle más importante de Montevideo, es porque el 25 de mayo era una fecha miliar en la historia del país. De hecho, debe ser una de las fechas de las calles que se repite en todo el país. Sí, no sé. Sí. En prácticamente todas las capitales departamentales. En San José debe haber. Sí, y en el centro. Es de la más importante de la ciudad. Ahí está. Exacto. ¿Por qué? Porque, en cambio, 25 de agosto pasó a ser una calle del arrabal del Montevideo de la época. Hoy la han puesto Rambla 25 de agosto. Pero la gente no lo siente. No, absolutamente, porque es artificial. Porque es artificial.
En cambio, Lama le da 25 de mayo a la calle más importante, porque lo era. Y fue feriado nacional. Yo creo que yo siendo escolar todavía no iba a la escuela el 25 de mayo. No estoy muy seguro, pero creo que no iba a la escuela el 25 de mayo porque era feriado. Creo que con Terra, con Terra cambió. Se eliminaron el 25 de mayo. Pero es disparate, fue una fecha nacional y acá no se pudo, no se festejó. Fue una omisión, no fue un escamoteo. Era un escamoteo deliberado, cobarde, porque le tienen miedo, porque si lo abordan, tenemos miedo de perder nuestra identidad, que no tenemos. En todos estos años que uno tiene de periodista y hablando con gente del exterior y todo, debemos ser el pueblo de los que más se preocupa por qué somos, por la identidad. Hemos escrito toneladas de diagnósticos, libros, hemos hecho programas de qué somos los uruguayos, el tema de la identidad. Usted le dedica capítulos a justamente esa preocupación. Y capaz que tiene que ver con esa crisis de nacimiento que tenemos. Claro, esa ausencia, ese nadismo, nada. Hemos inventado mitos, inventamos el mito de la lucha de puertos, eso es un cuento chino, que el puerto de Montevideo era mejor que el de Buenos Aires, otro cuento chino, otro mito, el sentido autonomista de los orientales, otro cuento chino, el que nuestra provincia era frontera entre dos imperios, otro cuento chino, inventado para ir poniendo mojones, ahí miren cómo tenemos que ser independientes, porque nuestro puerto nos prefiguraba la independencia, porque eran todos autonomistas y se optó por la independencia. Todo esto es falso. Revise usted la plana mayor de lo que llamaríamos el patriciado, palabra que no me gusta pero no tengo otra. No hay un federal, puede ser que Carlos Anaya, pero Carlos Anaya era bonaerense, lo cual no quita. Pues después ninguno es independentista, ninguno, ni siquiera es autonomista, Que hablamos de la playa, de toda la nomenclatura de Posito, se agarre todos los nombres de Posito, ninguno de esos es autonomista. Y sancionan una constitución rígidamente unitaria, que es la constitución del 30. Me parece muy a tono el análisis muy duro que hace, pero es tal cual. Que siempre le sobredimensionamos el papel de las constituciones. Sí. Y usted dice, no hace falta una constitución hasta que se la viola. Hasta eso. Es lo que usted dice. Exactamente. Porque nos llenamos la boca con las constituciones, pero... Sí, exacto. Bueno, ¿y por qué? Porque no hemos leído, por ejemplo, a Rosas. Si leyéramos la carta que se le conoce como la Carta de la Hacienda de Figueroa, que Rosas le manda a Quiroga, allí nos haría pensar sobre el papel de las constituciones. No hemos leído la respuesta. ¿Qué dice Rosas? Bueno, Rosas dice que para tener constituciones primero hay que tener una sociedad preparada para recibirla. Porque la constitución lo que hace es organizarla, nada más. Es organizar una cosa que hay que estar preparado para ser gobernado por una abstracción que es la constitución. ¿Qué hace que usted y yo nos sintamos con derecho a ir a votar? ¿Qué es eso? ¿Que me lleva la policía? No, es decir, usted y yo y todo el público, todos los televidentes, estamos compenetrados, tenemos una cultura, digamos así, pero la hemos seguido elaborando con décadas. Esta gente de 1820, 1830, que viene de ponderar a su muy amado rey Fernando VII, que era un cáfila, ni siquiera malandrín, ¿no? Muy amado Fernando VII, no puede pasar de la noche a la mañana a adorar constituciones, porque eso es producto de una elaboración muy lenta. ¿Qué le pasa a los franceses cuando se saltan del absolutismo monárquico que tenían de Luis XIV a tener una revolución? No entendieron nada. Salen de ahí a Napoleón. Salen de una estructura absolutista a una dictadura napoleónica, porque no podían manejar otra cosa. Como un pueblo que estaba acostumbrado a adorar la monarquía absoluta va a salir a adorar constituciones en 24 horas. No están preparados y así es como le va. Bueno, la Revolución Francesa es muy farolera, no hay que llevarle mucho la punta a la Revolución Francesa, más producto del marketing que de otra cosa, ¿no? Y no es el momento de discutirlo. Pero nosotros, no se lee, por ejemplo, yo lo transcribo a Manuel Herrera Llobes,
Cuando dice que el problema de nosotros es tener constituciones elaboradas en una o dos noches de vigilia. Eso lo dice Manuel Herrera Lloves, sin consultar cuál era el estado de los pueblos a los cuales esas constituciones se destinaban. De ahí el fracaso que nos tiene, dice que nos tiene votados a la risa de los pueblos realmente inteligentes y cultos. Eso dice Manuel Herrera Lloves. ¿En qué año? 1838, por ahí, 39. Sí, ya ha pasado un poco de agua bajo los puentes. Entonces, un poco después de eso, con la década del 40 lo dice. Yo lo cito a Juan Manuel Herrera y lo transcribo. Porque es así, no estamos preparados. Dice Artigas, qué sé yo, es muy veleidosa la voluntad de los hombres, lo cual es cierto. Solo el freno de la Constitución puede afirmarlo. Pobre Artigas. Eso que hay que atribuírselo a su candorosidad, a su inocencia, ¿verdad? Infantil. Hay que pensar si la Constitución puede frenar los golpes de Estado. El golpe de Estado que padecimos, usted y yo, aunque usted joven lo padeció igual, Sí, sí. no es que no tuviéramos una Constitución que frenaba. No, justamente, la pasaron por arriba. La pasaron por ahí. Lo dicen los caudillos, se le atribuye a Rivera, pero también se le atribuye a Quiroga, no importa cuál. De hecho es que dice, si ese librito molesta, lo rompemos. Porque para eso era un librito. Hacíamos así, se Bueno, rompió el librito. de hecho nos quisieron imponer una constitución y no pudieron. Bueno, en el 80. ahí sí, ahí funcionó algo que aquellos colonos no tenían. Nosotros, los orientales y los uruguayos, hay que aceptar que también los uruguayos, en 1980 teníamos ya incorporada, después de décadas y décadas y padres y abuelos que nos venían preparando, teníamos idea de que una constitución, y la paramos, Pero frente a eso, tiene usted cientos de ejemplos en que las constituciones van y vienen y van y vienen, ¿no? Mencionó a Artigas. Usted tiene un capítulo, si bien es mencionado bastante en el libro, tiene un capítulo dedicado a Artigas, el gran argentino. Sí. Porteñófobo obstinado, Exacto. lo califica. Exacto. Y bueno, y a partir de allí dice que usted no se refiere a la Artigas creación o resultado de la literatura y del arte, ni de la imaginación, no el Artigas de Blanes, ni el de Zorrilla, no un Artigas artificial producto de la fantasía del Uruguay, que lo incorporó como héroe máximo, sino al Artigas histórico, a la persona, al ser humano, que no supo cuidar de su familia, que perdió su fortuna, que no tuvo amigos, que durante 9 años luchó obstinadamente como un autista en el error. Y ahí sigue con calificativos. ¿Usted le tiene encono a la figura de Artigas? No, al contrario, todo lo contrario. No, ¿cómo lo iba a tener encono? Es un estupendo caudillo, es un paradigma de caudillo. Sí, sí. Y se le estudia como un modelo de caudillo. Sí, sí, no, ¿Fue no, un no. líder? ¿Fue un líder? No, fue un caudillo. Sí. ¿Cuál es el matiz entre El matiz, mire, su matiz intelectual? qué sé yo. ¿Es más pasional el caudillo? ¿Tiene qué medios sé yo, menos? usted dice, tal empresa, y no voy a necesitar a ninguna, es líder en la industria química. No dice es caudillo en la industria química, usted es líder, es decir, encabeza. El líder encabeza, pero encabeza por cabeza, porque tiene cabeza. El caudillo no es que no tenga cabeza, la tiene naturalmente, pero el caudillo tiene un caudal de irracionalidad que el líder no tiene. Más ¿verdad? pasión. Líder es Ford, Henry Ford, que yo lo cito a Henry Ford. Nosotros somos incapaces de producir un Henry Ford. Nosotros, en general los hispanoamericanos, somos incapaces de producir un Henry Ford. Ese es un líder. Es un líder de un grupo de capitanes de industria que están movilizando el capitalismo mundial. Ese es un líder, no es un caudillo. No es un caudillo. Nosotros damos caudillos, no damos líderes, ¿verdad? Allí donde un caudillo revoleaba el poncho, ahí estaba él apeligrando el cuero. Un caudillo revolea el poncho, es Saravia, estupendo caudillo, yo admiro a Saravia porque es el modelo de caudillo y con él se despide el caudillo gaucho. Es el último caudillo y es el caudillo prístino y se despide entero, no se corrompe. Con Saravia el caudillo... O sea que llamarle estadista a Artigas... ¿Llamarle qué? Estadista. Por él, y no hay quien no lo llame estadista. Por eso le digo, Porque filósofo, estadista, militar, estratega, en fin, se le han dado todos los adjetivos posibles, ¿verdad? Bueno, es un disparate, un hombre casi analfabeto,
Eso lo dice Cayota, que apenas podía leerlo, que es un panegírico, un panegirista de Artigas. Y efectivamente es así. ¿Qué otra instrucción puede recibir un hombre que aprendía el alfabeto, las 4 operaciones gramaticales y el catecismo? Puede saber otra cosa. Y después se interna y aprende lo que la naturaleza le enseña: reconocer un paso, reconocer un arroyo crecido, reconocer determinados animales, qué sé yo, bueno, reconocer donde yo moriría, porque no reconozco nada de eso. Estos hombres pueden vivir, yo no. Profesor Vázquez Franco, ¿y por qué es el jefe de los orientales? Bueno, en parte porque objetivamente lo designan en una asamblea, Por eso. le dan la jefatura. Primero porque no tienen otro. Y segundo, si hubiera otro, probablemente Artigas le hubiera pasado por arriba y lo hubiera sumergido. Digo yo, no sé, no estuve en aquella. Pero no había otro, ¿verdad? El único que tenía poder de convocatoria era él, porque tenía antecedentes, tenía fortuna. Tenía pasado genealógico para convocar a otros de su clase, al patriciado. No era porque sí, hijo y nieto de cabildantes, nieto de fundadores de Montevideo. En fin, tenía apellido, digamos así. Tenía fortuna personal, una fortuna muy grande. 465.000 cuadras de campo no era poca cosa, aún en la época, ¿no? Era mucha tierra. Claro que no era solamente tener tierra, también tener ganado además, ¿no? Y él lo tenía. ¿Y usted dice que lo dilapidó todo eso él? ¿No lo supo administrar? No, lo pierde todo, sí, lo pierde todo. Sí. Pierde la fortuna, pierde la familia. Bueno, ha quedado demostrado, pese a lo que decía. Bueno, en la época que usted aprendió y que yo aprendí, Artigas había tenido casi que el matrimonio no perfecto, pero casi con su prima. Después nos hemos enterado de la cantidad de mujeres, de la cantidad de hijos. En los últimos 30 años nos hemos enterado de eso. Sí. Cuando se quiso hacer de Artigas humano, lo hicimos más ídolo todavía, porque sucede que en eso también Artigas es estupendo, es bárbaro. Si lo mismo hago yo, pero caramba, chévere, pero si lo hace Artigas es estupendo. El casamiento con su prima fue un casamiento por piedad. Se casó por su fe, tenía 32 años la mujer, no se casaba y él se enganchó con ella para que no se muriera soltera. Fue un mal marido. Esto que dije una vez por radio significó que me clausuraran la audición. Así, esto que le dije ahora fue un mal marido, un mal padre y un mal hijo. Cuando dije esto me clausuraron la audición en Radio Carve. Estaba pobre Raquel Darueche, estaba de conductora de la entrevista, y Raquel Darueche se encontró con que yo era censurada, pobre, no estaba preparada para eso. Fue un momento duro, porque no es una persona de censurar a nadie, Raquel Darueche. Pero en fin, vino la autoridad y Radio Carve me clausuró. El otro día no, cuando salió el programa El Origen de Facundo Ponce de León, fue muy El Origen, sí. Ya sé lo que sí. Sí. Que lo entrevistaron a usted, sí. Pero no, fue muy interesante cuando van a Paraguay y le preguntan a una maestra de la escuela del Solar de Artigas, sí, qué pensaban de Artigas, y la mujer le dijo, horrible, era un mujeriego. Sí. Un rechazo tenía esa paraguaya. Sí. No es que fuera un mujeriego, es que era era un padrillo. Y entonces lo que había volteaba, pero eso lo hacen los padres. Mirarlo con las mentalidades y las categorías del siglo XXI, no. El tipo tenía su fisiología, su anatomía, qué sé yo, y bueno, tenía que funcionar y funcionaba. No es un problema de infidelidad hacia su mujer. La falta. Rivera, ¿con qué Rivera? Rivera era un jodido por donde quiera que lo mire, pero él amaba a su mujer, la amaba, le ponía cuernos por todos lados, le mandaba hijos y más hijos, pero él amaba a su mujer, él tenía una relación afectuosa con su mujer. Artigas no es un hombre de sentimientos. Profesor, los 33 orientales, ¿héroes? Yo qué sé, bueno, están decretados que son héroes. Hay una plaza que está dedicada a ellos. Yo creo que usted me lo diga. ¿Desde cuándo seguía usted por los decretos? No me niego. Mire, héroe o no héroe según los resultados. Los 33 orientales fracasaron. El movimiento de los 33 orientales, que se inicia, porque la proclama de La Valleja al desembarcar el 19 de abril en la playa de la Graciada,
argentinos orientales, la gran nación de que sois parte, espera vuestro pronunciamiento para acudir en vuestra ayuda. Eso es una convocatoria a la unidad. Para eso vienen, para reunificar la provincia al resto de las provincias unidas. Luego el gobierno provisorio, en junio del 25, cuando convoca a asamblea, que será la de la Florida, dice para reunificar la provincia a la que siempre ha pertenecido. Es decir, el desembarco de los 33 fue para reunificar. ¿Qué pasó entre el año 25 y el año 28? Para que ese propósito tan claramente identificado en abril del 25 se invirtiera hasta convertirse en el fracaso más rotundo, que fue la segregación, la amputación de la provincia, yo no sé. Pero manera de, ni siquiera de hipótesis, dígale de ocurrencia, yo pienso que fue un movimiento adoptado por la masonería inglesa en Londres, que naturalmente por un proceso de fichas de dominó llega a la masonería brasileña. Yo se lo atribuyo. Que el movimiento de los 33 en el año 25 viene bajo el patrocinio masónico, no me cabe duda, incluso no eran 33, eran 40 y pico. Los integrantes de la expedición, si 33 es un número masónico, ¿sabe? 33 grado mayor de la masonería. Es el grado mayor. Sí, es el grado mayor. Y si usted mira los contribuyentes, que son muchos, los contribuyentes, de una gran proporción de contribuyentes, la cruzada tuvo mucho dinero, dispuso de mucho dinero. Mucho dinero, es decir, financieramente estaba bien alimentada. Muchos de los que participan son masones porteños, principalmente porteños, hubo cordobeses también, son porteños, muchos. Se hace bajo el signo de la masonería. Oribe era masón, Sufriategui era masón, Amado, que ahora está en danza porque tuvo una entrevista con Vázquez, Amado, en un trabajo que tiene sobre la masonería, dice que Lavalleja era masón. No da la ficha técnica que le autoriza a decir que Lavalleja era masón. Para mí Lavalleja no era masón, pero Amado dice que sí, que lo era. En ese caso, los tres jefes de los 33 eran masones. Claro. Y probablemente en la mesnada, como podría ser Manuel Freire, también él fuera masón. Y la masonería está impregnando el movimiento de los 33. ¿Qué pasa para que se invierta ese propósito y llegue al fracaso final de la Convención Preliminar de Paz? No sé. Yo supongo, y eso lo digo en el libro, que debe haberse resuelto en algunas de las tenidas en Londres. Sabe que las tenidas son el nombre que se le da a las sesiones masónicas. A las reuniones entre masónicos. A las reuniones entre masónicos, cuando para masones se les llama tenidas. En una de esas tenidas, Canin era masón, Ponsonby no sé si era masón, pero probablemente sí. El emperador era masón, Rivadavia, ese pobre diablo, era masón. Dorrego no era masón, y Dorrego se opone a triturar a las provincias unidas, perdiendo una provincia. Qué casualidad, se opone. Y el que vota en la Convención de Santa Fe la escisión, un tal Baldomero García, un desconocido, ese sí era masón. Profesor Vázquez Franco, siempre es un placer escucharlo. Bueno, no nos deja indiferentes ni usted conversando, ni el leer este libro, que yo lo tengo todo subrayado, todo doblado, porque jamás debería subrayarlo todo, porque cada frase, cada concepto es dinamita pura. Sí, pero bueno, sí. Y ahí establezco, por ejemplo, la ley de caducidad de nosotros. La ley de caducidad es una infidelidad al testamento dejado por Artigas. Artigas establece, el gobierno supremo de la nación y los gobiernos de las provincias se dividirán en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto es de memoria, se lo digo textual. Se dividirán en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos tres resortes, dice Artigas, refiriéndose a los poderes, serán independientes entre sí y jamás estarán unidos en sus facultades. ¿Qué es lo que hace la ley de caducidad? Subordinar al Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
Es decir, invierte el testamento de Artigas. Y eso lo hacen los artigófilos, los que se golpean el pecho. Los mismos que pusieron la estatua de Artigas en la Plaza de Independencia. Eso es de los momentos más disfrutables del libro es cuando usted describe la anomalía mayor. Esos mismos que se golpean el pecho y van ahí a orar al pie del monumento y poner flores y hacer toda la parafernalia, esos mismos son los que agravian la memoria de Artigas y desestiman su testamento y subordinaron un poder a otro. Muchas gracias, profesor. Mucho gusto. Hasta pronto.